buenas exasperados y bienvenidos de vuelta a un capítulo más de La Exasperación. Yo soy Roger Carvajal y hoy los acompaño para hablar y desarrollar un tema bastante interesante aunado a los temas anteriores que hemos venido hablando de la Guerra Fría, de los extraterrestres, del viaje a la luna, todo esto completando pues ese esquema y aprovechando del secretismo y todo lo que se ha desarrollado en torno a esta zona militar que se denomina o le llaman el Área 51. Así que vamos al intro y volvemos para desarrollar todo el tema. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta acá en La Exasperación y bueno, como les comentaba, hoy vamos a hablar un poquito y vamos a desarrollar el tema en sí del Área 51, que para todos o la mayoría cuando hablamos o decimos del Área 51 como tal se nos viene a la mente ese montón de teorías ovni, de experimentos de científicos de ingeniería inversa para ver cómo funcionan las naves extraterrestres y todos los cuerpos de extraterrestres que tienen ahí almacenados para investigarlos, pero realmente en sí o ante las versiones oficiales se dice que el Área 51 nació como una base militar. Pero antes de entrar más en la parte militar y en la parte de pruebas de todo eso, voy a ponerlos un poco en contexto y vamos a hablar a nivel general de qué es el Área 51 o al menos qué se conoce que es. Bueno, el Área 51 es una base militar, digámoslo así, que está ubicada en Nevada, se llama en Las Vegas, Nevada, en el desierto, en las afueras, y que está más o menos a 135 kilómetros de Las Vegas como tal, o de Las Vegas que nosotros conocemos. Supera los 12,000 kilómetros cuadrados y se cree, más adelante vamos a tocarlo un poquito más a fondo, pero se cree que trabajan alrededor de 1,500 personas entre ingenieros, científicos, personas importantes, militares, etcétera, etcétera, etcétera. También se conoce que es un área altamente resguardada por Fuerza Armada, que si ven a alguien que está traspasando la zona, pues tienen la orden directa de abrir fuego contra esa persona o ese ser que está invadiendo el espacio. De hecho, propiamente la entrada del Área 51 no está directamente con la parte pública, no. Hay un camino que es de tierra, completamente de tierra, que es como un sendero prácticamente que lleva hacia esa zona y que realmente pues mucha gente se ha aventurado a tratar de llegar cerca, pero hay un momento en el que se topan, como pudieron ver en el intro, una serie de señales que les dice que no pueden pasar y que tienen la orden de que si pasan va a haber fuego abierto. Hay varios videos también de personas que han ido en carro y que realmente se han querido pues pasar la zona como tal, y en cuestión de segundos y en cuestión de momentos les llegan un montón de carros militares para ver qué es lo que están haciendo en esa zona con personas armadas como tal. Vamos a ver qué más tengo por acá. Esta área también, aquí tengo un dato importante, que esta área se conoce como el Área 51 porque era un área remarcada para cuestiones agrícolas, pero que se conoce que se utilizaba para pruebas nucleares, por lo que se dice que puede tener alta radiación o que en las zonas aledañas puede tener alta radiación. Está a la par de como un río que es totalmente salado y, como les decía, es un desierto, por ende es totalmente arenoso, totalmente seco, hay muy poca vegetación, muy poca agua en general. Y según lo que se puede ver, digamos a simple vista, sin meternos mucho en profundidad, es como un aeropuerto o una zona militar en donde se hacen vuelos o donde realmente aterrizan vuelos militares como tal. Pero sí, ahora lo estuve buscando un poco y me estuve pues dando a la tarea de dar un poquito más de seguimiento a esta cuestión desde Google Maps, y me di cuenta que si uno se aleja un poquito en Google Maps realmente se camufla mucho en el aire. Entonces
Yo al menos lo trato de hacer con conjeturas mías. Me imagino que esto estaba diseñado para que durante la época de los 50, que fue cuando se creó, cuando estaba en su auge la Guerra Fría y se utilizaba más que todo para hacer experimentos en cuanto a pruebas de aviones o pruebas de tecnologías aeroespaciales un poquito más avanzadas que no eran normales o que no se querían ver. Estaba diseñado para que al hacer todas estas pruebas y hacer todos estos experimentos desde un avión no se notara tanto la zona de experimentación, pues. Si ustedes se fijan, y los insto a que lo busquen y lo vean desde Google Maps, es una zona totalmente arenosa que al alejarse un poquito se ve como si fuera una planicie completamente. Ok, está conformado por hangares para aviones y de hecho cuando ustedes se acercan en Google Maps ven varios aviones y ven varias pistas de aterrizajes, de las cuales hay una que está totalmente cerrada y que mide más o menos 7 kilómetros por ahí. Sí, 7000 metros. 7100 metros. Esta pista no se sabe por qué está cerrada, pero hay otras pistas que miden alrededor de 3400 metros que sí están abiertas y que se conoce que se utilizan constantemente para aterrizar aviones militares. Ok, ya que tengo el contexto aquí un poquito. Bueno, hay algo importante que es que no les mencioné, que ni siquiera Bill Clinton sabía realmente cuál era la funcionalidad de esta zona, y por eso y por todo el secretismo y todo lo que se desarrollaba en esas zonas que se empezaron a generar teorías conspirativas que daban pie a fenómenos ovnis, no sé, tecnología ultra mega avanzada extraterrestre, cuando realmente era una zona o una base militar para experimentar con tecnología aeroespacial. ¿A qué me refiero esto? Bueno, si ustedes recuerdan, como lo vieron, y si no lo vieron, los invito a que vayan y busquen dentro de la lista de reproducción de la exasperación la carrera espacial. Tanto la parte soviética como la parte estadounidense estaban buscando concursar por ver quién era la potencia mundial realmente en cuanto a tecnología. Exactamente. Estaban buscando quién era el más, como decimos aquí en Costa Rica, el más crack de la tecnología a nivel mundial. Entonces todo esto desató la famosa Guerra Fría, en donde había sumamente sumamente elaborados de espionaje, y era donde mandaban aviones para estar viendo y vigilando cuáles eran los avances de la tecnología de su enemigo. Básicamente, durante esas épocas de los 50 se empezaron a desarrollar una serie muy grande de proyectos en Estados Unidos que tenían propiamente ese fin en contra de la Unión Soviética: investigar qué tecnologías tenían, qué estaban buscando, qué estaban haciendo, qué estaban logrando. Y entonces la Unión Soviética se dio cuenta que existía este espacio. Se dice también, como dato curioso, que era un lugar tan triste para trabajar, o en general que es tan triste para trabajar, que tuvieron que recurrir a darle nombres como por ejemplo Rancho Paraíso y Tierra de Sueños, para que la gente se motivara un poquito a ir a trabajar. Fuera de eso, entonces la Unión Soviética se empezó a dar cuenta que se estaba desarrollando una serie de proyectos bastante prometedores en cuanto a aviación, en cuanto a todo ese tipo de usos militares para la tecnología, que empezó a investigar como tal esa zona, enviando, pues en esa época no habían drones, pero enviaban a pilotos a sobrevolar la zona para ver qué era realmente. ¿Qué implicaba esto? Que los estadounidenses, al darse cuenta que un avión enemigo estaba cerca, lo que hacían era esconder todos sus proyectos, obligándolos a sacar y meter de los hangares todo este tipo de cosas. De hecho, hay una historia que por aquí yo no la tengo, pero yo la había leído, en donde estaban trabajando en un avión que alcanzaba velocidades increíbles que el humano no había visto nunca, por ahí de los early 60s, al inicio de los 60s y al final de los 50s. Estaban trabajando en un avión que era bastante increíble. Y era tan increíble que los rusos, al darse cuenta, o la Unión Soviética, al darse cuenta que era demasiado increíble, empezaron a hacer sobrevuelos en la zona para ver cómo era el avión y qué era la tecnología. Los estadounidenses estaban tan asustados en que realmente pudieran utilizar algún satélite de los que habían enviado recientemente para
¿cómo es que se llama? Para toda esta cuestión de espiar el programa espacial y todo eso. Entonces, ellos decidieron crear señuelos. Para los que no saben qué es un señuelo, es prácticamente algo que lo que le va a decir a usted o lo que va a hacer es creer que vio algo, pero que realmente no era cierto. Entonces ellos diseñaron un avión que tenían parqueado prácticamente en una de sus pistas de aterrizaje para que los rusos, a la hora de pasar, vieran eso y dijeran: uy, ya encontramos algo que realmente puede significar de valor en cuanto a tecnología, y lo diagramaban y todo. Y resulta que era una carcasa simplemente para poder engañar a los rusos. Con el pasar del tiempo entonces y al llegar al final de la Guerra Fría, aumenta aún más el secretismo, porque realmente pierde el propósito, que era básicamente desarrollar cosas para espionaje, pierde el propósito como tal y se empieza entonces a envolver un poquito más en asuntos ya más de extraterrestres, de más ovnis, de más cosas fuera de lo normal o fuera de este mundo. Y es ahí cuando entonces se empieza a relacionar directamente con el caso de Roswell en Nuevo México en 1947, que ya se los contamos en el video de los extraterrestres, que es el anterior, que los invito a que vayan a verlos si gustan, en donde hubo un accidente se supone que hubo una nave extraterrestre en el desierto afuera de Roswell en Nuevo México, que se dice que los cuerpos de todos los aliens que encontraron en la zona y toda la tecnología, después de recogerla, la llevaron a esta zona para investigarla y hacerle ingeniería inversa para poder descifrar cómo funcionaba y aplicarlo a tecnologías que se utilizan hoy en día. Ok, hasta ahí todo bien. Aquí es donde empieza a crearse un poco más todo este ambiente de incertidumbre para la gente, porque empiezan a ver con todas estas pruebas en los 60s, volvemos a los 60s y a los 50s, la gente empieza a ver todas estas pruebas y se dan cuenta que hay tecnología que realmente nunca han visto, que realmente van en un vuelo comercial y de un pronto a otro un avión sube sumamente rápido a alturas que nunca habían llegado y que se esfuma rapidísimo, que tiene mucha velocidad. Entonces la gente empieza a ver avistamientos ovnis, y ahí es donde también empieza a dársele una relación un poco más amplia y un poco más cercana a todo lo que es el fenómeno ovni. Entonces estos pilotos de prueba que andaban estos aviones cuentan en distintas anécdotas que ellos no tenían permitido hablar de nada de lo que hacían, ni siquiera con sus familiares, que no podían saber ni sus esposas ni sus hijos nada, y algunos inclusive hasta les decían que trabajaban reparando televisores o como agentes de seguros, y que por eso constantemente tenían que estar saliendo y no podían llegar a la casa directamente porque tenían que ir a atender estos negocios durante un tiempo o un lapso muy prolongado. Ok, dentro de las instalaciones para la época más antigua trabajaron demasiados ingenieros aeronáuticos para darle investigación y seguir incrementando, y fue ahí cuando se desarrolló una cosa que se llama el proyecto Aquaton. Ok, ¿qué era el proyecto Aquaton? Era el desarrollo de una serie de aviones que se denominan como los U-2 o los U-2, que estaban destinados a hacer espionaje o a hacer vuelos de reconocimiento de terrenos en zonas de distintos enemigos para poder detectar armas, etcétera, etcétera. De hecho, se dice que estos mismos aviones, por ahí de todo el incidente de las bombas o de las ojivas que estaban en Cuba, fueron los que descubrieron que habían armas en Cuba en contrapuntadas a Estados Unidos, en contra de todo lo que era Estados Unidos para cualquier aplicación de parte de la Unión Soviética. Este mismo también proyecto detectó mucho arsenal soviético, no solamente en Cuba, sino en otras zonas del mundo, y de hecho los soviéticos dicen haber derribado uno de esos aviones y Estados Unidos lo tomó como una acción bélica. Y estábamos en esa época, en los 60, los 70, donde había mucha tensión en cualquier evento que pudiera suceder. Y pues todo esto era considerado como un acto de repudio prácticamente ante todo lo que podría pasar a causa de un desastre
simplemente por demostrar algo que era superior en cuanto a tecnología. Ok, más o menos esa es como la versión que se conoce, que se tiene pues un poquito de documentación y cosas que la respaldan. Y al volver del corte comercial que vamos a hacer a continuación, vamos a seguir hablando un poquito más ya de la parte conspirativa y de lo que realmente se puede llegar a hacer y qué se dice y qué se habla y qué es lo que se ve. Así que vamos a un corte comercial y volvemos de nuevo para seguir desarrollando el tema. Nos vemos a la vuelta. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina. Además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, puedes adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y estamos de vuelta acá en La Exasperación con más del tema del Área 51. Haciendo una pequeña recapitulación en cuanto a lo que estuvimos hablando ahorita hace un rato, el Área 51 es una base que se creó prácticamente para el desarrollo de tecnología aeroespacial o aviones de guerra con aplicación militar avanzada, que principalmente tenían como fin desarrollar proyectos para espionaje o para ataque a distancias largas o a mucha velocidad ante los enemigos de la época de los 50, que era la Unión Soviética. Ok, ya hablamos un poquito del incidente de Roswell en el video pasado, así que yo los invito a que vayan a ver el video pasado si no lo han visto, el del fenómeno OVNI, para que se den una idea de qué es el incidente Roswell. Igual yo ya se los expliqué, pero a grandes rasgos es un ovni que se estrella en las afueras de Roswell en Nuevo México y que se dice que todo lo que se recolectó en la zona de impacto fue enviado al Área 51 para poderse investigar. Ok, hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Con todo el secretismo y toda la falta de conocimiento asociado también a todos los avistamientos ovnis en la zona cerca de esta área, que resultan ser prácticamente, según lo cuentan los mismos colaboradores de la zona y todo eso, que resultan ser pruebas de aviones o pruebas de proyectos militares que alcanzaban alturas muy grandes y velocidades muy rápidas que no se veían en la zona, que reportaban como un ovni en la zona. Esto dio pie a que se empezaran a formar teorías en el consciente colectivo en donde se consideraran que era una zona básicamente para investigación ovni, investigación extraterrestre, y que realmente no era lo que decía que era. Ni siquiera Bill Clinton, como les había dicho, sabía realmente qué era lo que se hacía en la zona, pero él tenía una idea un poco ahí pues por encima y con eso se conformaba. Esta zona es altamente resguardada. Sí, como ya les había comentado, tienen orden de dispararle a toda la persona que se acerca. Y todas estas cosas se han ido poco a poco amarrando entre sí para dar este detonante en donde la gente dice, ok, ahí pasan cosas que no podemos saber. Esta zona se creó en los 50, sin embargo no fue reconocida oficialmente hasta el 2013, que se desclasificaron unos documentos en donde se había hecho pues una solicitud de liberación para que la gente pudiera conocerlo, que se aprueba y se conoce realmente el Área 51. Durante todos los 70 años que ha estado en operación, pues han habido muchos documentos que se desclasifican y que realmente cuentan con información relevante de todo lo que se hace ahí. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba? Que no se sabía realmente cuál zona era, porque todos los documentos todos los nombres que hacían referencia a Área 51 eran totalmente tachados, como se ven en las películas, que agarran un pilot negro y tachan zonas para que no se pueda observar la tinta de lo que dice ahí. Entonces, este documento que se desclasifica en el 2013 reconoce realmente el Área 51 como una zona de pruebas militares o de pruebas aeroespaciales. Pero
no se habla nada de la tecnología extraterrestre. Aquí es cuando ya uno puede empezar a divagar un poquito más en cosas que se encuentra. Por ejemplo, hay muchos testimonios de personas que trabajaron durante los 60, 70, 80 en esta zona y que realmente no pueden dar una declaración oficial con detalles de todo lo que sucede. ¿Por qué? Porque están bajo un juramento, bajo papeles firmados en donde están en investigación. Hay, por ejemplo, un testimonio de un ex trabajador de la zona que se llama Bob Lazar, que dice que ahí hay fotos extraterrestres, que él logró observar fotos extraterrestres y que ahí examinan ovnis que llegan a la Tierra y que son capturados por el gobierno estadounidense. Inclusive por ahí recuerdo haber visto una historia de un científico, creo que era un físico si no me equivoco, que le ofrecen un trabajo en el área 51. Entonces lo mandan a llamar, lo llevan con todo el secretismo existente al área 51 para que vaya y pues vea todo en lo que se está trabajando. Y al llegar encuentra varios de los mandos altos que le querían proponer a él el trabajo y le dicen: tenemos un trabajo para usted. Eso sí, tiene que estar aquí metido tantos días a la semana, no puede contárselo a nadie, y tiene que tomar la decisión lo más rápido posible. Y dice él: ok, déjeme hablar con mi esposa. Y entonces ellos le dijeron: perfecto, está bien, vaya. Sale y hace una llamada por teléfono fijo y cuando vuelve ya no hay nadie. Simplemente lo desecharon como posible investigador por el hecho de decir que tenía que pedir permiso, o que tenía que pedir permiso no, que tenía que avisar a sus familiares para poder desarrollar en sí todo el proyecto como tal. Ok, historias como esas existen por todo lado, pero hay otras historias que se desarrollaron o que han ido desarrollando las personas que buscan cosas o hechos alienígenas. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha buscado acercar a la zona y han encontrado, por ejemplo, en las áreas aledañas, en donde hay piedras muy grandes, puertas que prácticamente están camufladas directamente con la piedra para que no puedan observarse y para que no puedan verse y sean como secretas. También se ha tratado mucho de este tema de que la base es completamente subterránea y lo que hay arriba es una fachada para que la gente no piense cosas más allá de lo normal. Y de hecho hay testimonios que dicen que ellos llegan a un ascensor y bajan muchos pisos y muchos pisos hacia abajo. Y hay demasiadas áreas de desarrollo de tecnología, área de investigación de tecnología alienígena, en donde hay muchas naves que han sido recuperadas de incidentes y que se les aplica ingeniería inversa para poder aplicar esa tecnología a lo que ahora nosotros conocemos. De hecho, mucha gente cree y mucha gente afirma que la tecnología que tenemos hoy en día es gracias a toda esa ingeniería inversa, porque se dio un avance muy fuerte y muy grande, principalmente de los años 90 al 2021 que estamos ahorita. Que el avance tecnológico fue muy rápido. Fue sumamente rápido y se cree que toda esta investigación ha dado sus frutos. Entonces yo me pregunto y yo te pregunto a vos que estás viendo, ¿qué crees? ¿Crees que realmente están investigando tecnología alienígena, entre otras cosas más allá? Yo te insto a que lo pongas en los comentarios y me digas qué crees o qué opinas con respecto a todas estas teorías que te he estado comentando. Ahora, con respecto al alunizaje también, había una gran cantidad de inquietudes y de cosas que realmente se creían que eran falsas y que se desarrollaron en un estudio para buscar cubrir las expectativas de toda la población estadounidense, cumplir con lo que dijo Kennedy durante el inicio de su gobierno en los 60 y así desplazar como potencia mundial a la Unión Soviética, que eventualmente lo lograron con eso. Se dice que el Área 51 también fungió como un estudio de grabación para todo este tipo de cosas, pero eso no es algo que haya a ciencia cierta, digamos, confirmado. También se dice que toda esta base tiene un montón de túneles subterráneos que lo
que lo conectan con otras partes de Las Vegas de importancia militar, que no solamente es una base que se extiende ahí, sino que debajo de todas las calles y todas las cuestiones que logramos observar en los alrededores hay una serie de túneles que buscan dar desahogo o a otras zonas para poder pasar y hacer cosas en secreto. Ahora, hay un montón de personas que les encanta visitar la zona, que les encanta hacer turismo espacial, que le llaman, ¿verdad? Y en la zona o en el pueblo más cercano al área 51, que no, ahorita no me acuerdo el nombre, si no me equivoco era como Charlotte, en esa zona ha agarrado tanta importancia el fenómeno extraterrestre que prácticamente su economía está basada en explotar esta figura del hombrecito verde, al punto de que hay una soda, hay un hotel, hay cosas que se desarrollan enfocadas en este concepto de, por ejemplo, le ponen, por darles un ejemplo, Área 51 Soda o Área 51 Diner, que utilizan mucho en Estados Unidos. Y ponen un muñequito de un extraterrestre verde y la gente hace el turismo y va ahí. Ha tomado tanta importancia el fenómeno extraterrestre que a la carretera que conecta ese pueblo con el Área 51 le denominaron Extraterrestrial Road, creo, o Highway, más bien Extraterrestrial Highway. Y entonces aquí podemos observar que la economía de la zona gira en torno a eso, y por ende sirve también que se difundan teorías de que hay ahí presencia alienígena como tal y todo este tipo de cosas, para poder seguirle dando vida a todo lo que son esos negocios. Ahora, ya yo te pedí tu opinión en comentarios, yo te voy a dar la mía que pienso con respecto a todo lo que he investigado. Siento que sí pudo haber sido una zona en la que se desarrollara investigación militar para espionaje, principalmente potenciado por todo lo que hay o lo que hubo detrás de la Guerra Fría, en donde se necesitaba encontrar distintas armas, distintas aplicaciones que se pudieran utilizar en contra del enemigo, pero también creo que ¿por qué no puede haber una zona de investigación que tenga o que cubra este tipo de hechos o fenómenos paranormales que no tenemos claridad y que no sabemos realmente si se están investigando o no? Ya yo les dije prácticamente en el video anterior que para mí hay vida extraterrestre y que de hecho desde hace mucho tiempo están viviendo entre nosotros sin que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser un microorganismo, puede ser un ser vivo inteligente, no sé, puede haber muchas formas de vida. Considero que pueden haber laboratorios, podría ser uno, laboratorios o zonas de investigación en donde se puedan estar estudiando organismos que se encontraron tal vez en el alunizaje por allá de los 60s, que han caído a la Tierra en meteoritos. Siempre que digo esto me acuerdo de Spider-Man y de Venom, que cayó en un meteorito en la película de Tobey Maguire, pero bueno, ese no es el tema. La cuestión es que puede haber meteoritos o puede haber cosas que caigan a la Tierra de afuera y que traigan organismos, seres vivos que probablemente no entendemos, que tal vez no son el típico hombrecito verde que se puede ver en las películas, pero ¿por qué no pueden haber laboratorios que estudien todo este fenómeno ovni? Fenómenos que realmente puedan tener alguna, como decimos aquí en Costa Rica, alguna cola que le majen, algo que se pueda obtener de ello. ¿Por qué puede que no haya un laboratorio de tecnología, de ingeniería inversa para determinar y para poner aplicación? Yo sí creo y considero que la tecnología ha avanzado exponencialmente a partir del 2000 para acá, desde la creación de la computadora en los 80s hasta la creación ya de una computadora casera en el 95, en donde nos pudieron, en el 95 no, en la década de los 90, en donde nos dieron a nosotros un ordenador con un montón de potencia como en el que estoy grabando en este momento. ¿Por qué no pueden tener ellos equipos que puedan aplicarse de tecnología extraterrestre? Yo lo considero como algo realmente posible. ¿Por qué no? Yo los insto a ustedes a que lean, investiguen y sigan viendo más cosas para determinar si realmente puede ser cierto o no esto que les comento. La verdad es que nadie puede decir o dar una conclusión de que ahí se investiga extraterrestres, de que ahí se investiga tecnología, de que hay pruebas aéreas, de que hay pruebas nucleares, etcétera, etcétera, porque nadie de los que han trabajado ahí quieren o deben o pueden inclusive
dar información muy elaborada. Inclusive hay una historia de una persona que probó uno de estos aviones sumamente importantes y que alcanzaban velocidades mayores, en donde él comenta el caso y comenta que él fue piloto, que está hablando de muchas de las cosas que él vivió, de muchas de las experiencias que él tuvo, y sin embargo se ahorra un montón de datos de funcionamiento, un montón de datos de operaciones en las que estuvo, porque sabe que no las puede decir. Las cosas se van a ir desclasificando poco a poco, y lo que quieren que sepamos vamos a saberlo, y lo que no quieren que sepamos pues va a seguir escondido. Prácticamente ese es el caso de el Área 51 y el misterio que está detrás de él. Ojalá les haya gustado el video. Recuerden seguir a Exa en todas las redes sociales, en Instagram y en TikTok como ExaCR, en Facebook, YouTube y Twitter como ExaFM Costa Rica. Y a mí me pueden seguir en este Instagram que está apareciendo más o menos acá. Me pueden seguir en @rucarba con V y con doble A al final, para estar pendientes de todo lo que publico, y probablemente y dentro de poco vamos a estar abriendo y vamos a estar habilitando un Instagram de la Exasperación para subir clips y para subir algunas de las cosas o fotos investigativas que hemos hecho. Así es que nos vemos la otra semana y ojalá les haya gustado el video. La otra semana venimos con un tema bastante interesante también, bastante curioso y que puede tener ahí explicaciones un poco físicas, porque vamos a hablar de los viajes en el tiempo. Así que nos vemos la otra semana. Pura vida.